Buenas tardes. Mi nombre es Nuri Marcela García Jara, soy estudiante de Administración en Salud primer semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta tarde voy a hablarle de las biomoléculas orgánicas. ¿Qué son biomoléculas? Son moléculas constituyentes de los seres vivos. Estas se pueden clasificar en biomoléculas inorgánicas, que son el agua y minerales, y las biomoléculas orgánicas, que son en las que nos vamos a enfocar. Como primer biomolécula orgánica tenemos los carbohidratos. Estos son conocidos como glúcidos, hidratos de carbono y sacáridos. Son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Los carbohidratos tienen características, entre ellas encontramos que son moléculas orgánicas esenciales para la vida, están compuestas, como ya lo había dicho, por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía y se producen en la fotosíntesis. Algunas funciones de los carbohidratos pues son los que nos aportan energía, nos confieren el sabor y textura de los alimentos, ayuda a la salud del sistema nervioso central, promueven la salud digestiva y la salud del cerebro y el corazón. Su clasificación. Como primero encontramos los monosacáridos o azúcares simples, son los glúcidos más sencillos. Estos no se hidrolizan, es decir, no se descomponen en otros compuestos más simples. Entre ellos encontramos en las hexosas, que son los 6 carbonos, que son la glucosa, fructosa y la galactosa, y la pentosa, que habla de 5 carbonos, que es la ribosa, la silosa y la arabinosa. Como principal fuente de los monosacáridos los encontramos en los dulces, en las frutas, en las verduras y en los frutos secos. En la glucosa, pues es el azúcar que se encuentra en la sangre y es utilizado por los tejidos del organismo. Este se almacena en el hígado y músculo en forma de glucógeno. La fructosa es el azúcar de las frutas y también se encuentra en la miel. Es el más dulce de los azúcares. La galactosa es producida a partir de la lactosa de la leche. Bueno, los disacáridos son formados por 2 moléculas de monosacáridos, uno de los cuales siempre es la glucosa. Entre ellos encontramos la sacarosa, que es el azúcar común obtenido de la remolacha y la caña de azúcar. La maltosa se puede encontrar en algunos cereales como la cebada, pero principalmente proviene del almidón. Y la lactosa pues es el azúcar de la leche. Entre los polisacáridos, estos son uniones de moléculas de glucosa, son menos solubles y más estables que los azúcares simples. El almidón y dextrinas y el glucógeno son completamente digeribles. La fibra no es digerible. Entre los polisacáridos encontramos el almidón o la fécula, que es la gran reserva de glucosa de los vegetales. Esta está presente en los cereales, en los tubérculos y las legumbres. El glucógeno es la reserva de carbohidratos de los animales y la mayor y primera fuente disponible de glucosa. Se almacena en el hígado y el músculo. Y la fibra se considera fibra a todos aquellos polisacáridos que no son almidón de la pared celular de las plantas. Como segunda biomolécula encontramos los lípidos, que son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos. Son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno. Pero el oxígeno en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Estos lípidos tienen 4 funciones principales. La primera es de reserva, que son la principal reserva energética del organismo. 1 gramo de grasa
produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 4,1 kilocaloría por gramo. Como segunda función encontramos la estructural, que son las que forman las bicapas lipídicas de las membranas. Estas recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente, como el tejido adiposo de pies y manos. Como tercera función encontramos la biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Y como cuarta y última función encontramos la transportadora, que el transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. La clasificación de los lípidos. Estos los encontramos en simples, complejos y compuestos. Entre los simples encontramos los ácidos grasos, los acilgliceroles y las ceras. Entre los ácidos grasos podemos encontrar saturados e insaturados. En las acilgliceroles encontramos los triglicéridos. Entre los lípidos complejos encontramos los fosfolípidos. Entre ellos encontramos los glicerofosfolípidos. Y en los lípidos compuestos están los esteroles, en donde encontramos el colesterol y el dolicol. Sus características, pues estas son insolubles en agua, no presentan adhesión entre las moléculas de agua y la sustancia lipídica. Estas moléculas son no polares. Son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo y benceno, y presentan átomos de carbono. Los ácidos, como tercera biomolécula orgánica encontramos los ácidos nucleicos. Estos son las principales moléculas de información celular. Estas moléculas son las que poseen la información genética de los organismos y son las responsables de la transmisión hereditaria. Como funciones biológicas de los ácidos nucleicos encontramos la duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, la transcripción del ADN para formar ARN y otros, y la traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN a proteínas. Estas también tienen una clasificación. El ácido nucleico lo podemos clasificar en ADN y en ARN. El ADN se encarga de almacenar la información con presencia de desoxirribosa y la timina. Y en el ARN se encarga de transmitir información de ADN con la presencia de la ribosa y el uracilo. En los ácidos nucleicos también encontramos los nucleótidos. Estos están compuestos por pentosa, bases nitrogenadas y un grupo fosfato. Entre las pentosas encontramos el ADN y el ARN. En el ADN encontramos la desoxirribosa y en el ARN la ribosa. En las bases nitrogenadas, estas pueden ser purínicas, en las que encontramos la adenina y la guanina, y en las pirimidínicas encontramos la citosina, la timina y el uracilo. Bueno, las estructuras del ADN tienen una estructura primaria, que es una cadena de desoxirribonucleótidos, es decir, está formado por un solo polinucleótido sin cadena complementaria. No es funcional excepto en algunos virus. También encontramos una estructura secundaria, que es de doble hélice, una estructura bicatenaria, dos cadenas de nucleótidos complementarias antiparalelas,
unidas entre sí por las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. Está enrollada helicoidalmente en torno a un eje imaginario. Entre estas estructuras secundarias encontramos tres tipos: la doble hélice A con giro dextrogiro, pero las vueltas se encuentran en un plano inclinado, es un ADN no codificante. En la doble hélice B con un giro dextrogiro, las vueltas son perpendiculares y encontramos un ADN funcional. Y en la doble hélice Z con giro levogiro, las vueltas son perpendiculares, no funcional. Este se encuentra presente en los parvovirus. Las características del ARN. El ARN mensajero se sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia de bases es complementaria de un fragmento de una de las cadenas de ADN. Este actúa como un intermediario entre el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. El ARN de transferencia, existe una forma de molécula relativamente pequeña. La única hebra de la que consta la molécula puede llegar a presentar zonas de estructura secundaria gracias a los enlaces por puente de hidrógeno que se forman entre bases complementarias, lo que da lugar a que se formen una serie de brazos, bucles o asas. Y el ARN ribosómico es el más abundante, es el 80% del total del ARN. Este se encuentra en los ribosomas y forma parte de ellos, aunque también existen proteínas ribosómicas. El ARN ribosómico recién sintetizado es empaquetado inmediatamente con proteínas ribosómicas, dando lugar a las subunidades del ribosoma. Como última biomolécula orgánica encontramos las proteínas. Estas son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función de las células. Su nombre proviene del griego proteos, que significa fundamental, lo cual lo relaciona con la importante función que cumplen para la vida. Existen distintos tipos de proteínas y estas se pueden clasificar según distintos criterios. Uno de ellos es según su forma y su solubilidad. Entre ellas encontramos las proteínas fibrosas, que son de estructura alargada y no son solubles en agua. Las proteínas lobulares, que tienen una naturaleza más o menos esféricas, y estas son muy solubles en agua. Y proteínas de membrana, que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas, no son solubles en soluciones acuosas. Y según su estructura secundaria encontramos la hélice alfa, que esa estructura se desarrolla en forma de espiral sobre sí misma, la hoja plegada beta, cuando la cadena principal se estira al máximo se adopta una configuración conocida como cadena beta. El alfa beta son las proteínas que contienen una estructura secundaria que alterna la hélice alfa y la hoja plegada beta. Y encontramos por último la alfa más beta, que la hélice alfa y la hoja plegada beta se producen en regiones independientes de la molécula. Como características encontramos las proteínas simples. Estas se encuentran formadas por aminoácidos o algunos derivados y se pueden reconocer las siguientes. Albuminas se distinguen por ser solubles en el agua y las podemos observar en las moléculas del cuerpo de los animales. También encontramos las albuminoides, que se caracterizan por no ser solubles en los solventes de tipo neutral, ácidos y algunos compuestos alcalinos. Las globuminas también son insolubles en agua, pero existen compuestos, sobre todo los que son ácidos de reacción elevada y algunas de las bases. Las glutelinas, estas proteínas son altamente solubles en soluciones ácidas y las encontramos en las harinas. Las histonas se forman la cromatina, que es la que forma los cromosomas, y en esta proteína se encuentra gran parte de la información genética. En las prolaminas son fuentes elevadas de proteínas de origen vegetal, aunque el cuerpo humano requiere de mucho trabajo para procesarlas.
Las protaminas son poco solubles en agua y su solubilidad se encuentra en mayor medida en solventes de mayor fuerza y se pueden encontrar en algunos cereales como el trigo y la cebada. También como característica encontramos las proteínas conjugadas. Estas se denominan aquellas proteínas que se encuentran formuladas con proteínas y otro compuesto que no pertenece a esta. Entre estas encontramos 6 tipos, que son las glicoproteínas, que son las que se encuentran combinadas con carbohidratos. Estas se dividen en 2 proteínas intracelulares y las que son secretoras. Las fosfoproteínas, estas proteínas se encuentran mezcladas con un radical con fosfato y este fosfato es diferente al ácido nucleico. Las lipoproteínas son proteínas unidas con lípidos y podemos definir 4. La primera es la HDL, la segunda la VLDL, la tercera las pre-beta y la cuarta las kilomicrones. Las metaproteínas, estas proteínas se encuentran unidas con iones metálicos. También encontramos las cromoproteínas, que estas son proteínas pigmentadas, se aprecian en los bastones oculares. Y por último encontramos las nucleoproteínas, que se encuentran unidas a un ácido nucleico en forma estructural. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación y les sirva de algo. Muchísimas gracias por la atención.